cómo una persona, dependiendo del pensamiento político, debe ver el espectro político entre Ucrania y Rusia de la manera más parcial posible. Miklos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ecuador, bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, muchísimas gracias por la cordial invitación de tu parte de Radio Fuego y bueno, un fuerte abrazo a todos los amigos que están escuchando ahora en Ecuador, ¿no? Muchas gracias, Miklos. Miklos, como tenemos poco tiempo, quisiera ir ya al meollo del asunto. Principalmente quiero que tú ves las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Hace pocos meses tuvimos las elecciones en Perú, tuvimos las elecciones en Ecuador y vemos cómo demográficamente pues, las cosas van cambiando en América Latina, pero sorprendentemente, y en contra de las encuestas, Ecuador en este momento tiene un presidente de derecha. Un presidente que en un momento pues, prometió bajar impuestos, eh, con un presidente Opus Dei nunca me imaginé que se podía llegar a hablar de ley abortista en Ecuador, cosa que ya es una realidad porque Lasso no la vetó completamente, sino parcialmente, entonces significa que hasta cierto punto se va a aprobar, no se sabe con cuántas semanas, pero sigue siendo el mismo crimen, al menos desde mi perspectiva. Entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Tú ves al Ecuador como un faro, mientras que en los otros países Lula va a ganar en Brasil, Petro ganaría potencialmente en Colombia? ¿Tú crees que Guillermo Lasso será pues ese bastión para que el Ecuador no vuelva al socialismo del siglo XXI? No, lamentablemente no creo que sea el caso. Primero, por el peso político de Lazo. Segundo, siendo, ¿no? Apelando a una visión realista en las relaciones internacionales en cuanto a pesos geopolíticos y económicos, Ecuador tampoco constituye un país que pueda cargar con el peso, ¿no? del resto de la región en caso quede aislado, como parece ser el caso. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con Brasil. Brasil, uno diría que Bolsonaro podría haber impulsado una reacción contra la izquierda, y en realidad no solamente contra la izquierda, que eso es la equivocación creo que se comete, sino contra el progresismo, que es esta fusión de izquierdistas y liberales o gente de derechas con una visión mercantilista Uh que coalescen, que se fusionan en esta agenda arcoíris. -huh. Ese creo que es el enemigo verdadero. No es esta división necesariamente de izquierda y derecha, que para la gente de a pie es útil todavía, sino que es esta visión de centro-izquierda, derechita cobarde, como llaman en España, e izquierdistas, que pueden, aparentemente, difieren en una visión de lo que es en cuanto a la participación del Estado, en cuanto a la participación del mercado, pero que finalmente impulsan la agenda arcoíris. Sí. Aborto, agenda LGBT, género, especismo, multiculturalismo, etcétera, ¿no? Eso siempre se habla, Miklos, y muy bien que lo apuntes, porque incluso, por ejemplo, yo resido en España y se ve que el PP, que ha sido el partido de derecha históricamente en España, en contra del PSOE, en este momento, pues Vox, la irrupción de Vox ha demostrado todas las carencias de derecha, si se puede decir, del Partido Popular ahorita presidido por Pablo Casado, y la pregunta del millón es, siempre se habla de esto, pero ¿por qué los partidos de derecha hoy en día, los partidos de derecha históricos o intransigentes, ahora se han vuelto completamente veleidosos y permiten que esta izquierda progresista, como tú la nombras, poco a poco les vaya, digamos, condicionando el camino? ¿Por qué ha sido la derecha la que siempre se deja condicionar y no es la derecha la que podría condicionar a la izquierda? En términos históricos, porque la izquierda siempre ha sido intelectualmente mucho más hábil y mucho más preparada que la derecha. Eso es un hecho. La derecha o la gente de derecha se preocupaba solamente si el mercado no funcionaba, si la empresa no caminaba, si el PBI no se llegaba a los puntos porcentuales estimados de PBI. Miklos, Lo pero que eso no, sí, te pregunto, eso no es lo más importante, digamos, sí, claro, o ¿tú no sea, no crees que tiene. eso, tú no crees que si un presidente, por ejemplo, Lasso, en esta suposición, sacrifica, digamos, él no tiene gobernabilidad en la Asamblea, él Ujú. sacrifica hacer un veto parcial de la ley abortista para que pueda tener mínimamente gobernabilidad en el futuro? ¿Tú no crees que, digamos, yo jamás estaré de acuerdo con el aborto, pero me pongo en la posición de Guillermo, ¿no crees que, digamos, se puede hacer ahí un intercambio de intereses? La economía de Ecuador está muy mal como para que se lleve mal él con los asambleístas en este momento. Mira, o sea, lo puedes hacer. Es parte de la decisión política que tomas, ¿no? Y asumes el costo político. Y el costo político es la agonía vamos a decir, la agonía y la inevitable desaparición de lo que conocemos como derecho.
Eso es lo que creo que va a pasar. Finalmente lo que estamos viendo es que el progresismo fagocita desde, vamos a decir, intelectualmente liderado desde la izquierda, fagocita a la derecha. La derecha ha ido concediendo espacios, lamentablemente, ¿no? Espacios en cuanto a formación política, en cuanto a formación cultural, ¿no? El último libro que acaba de publicar mi amigo Agustín Laje justamente habla de cómo recuperar esos espacios, dar esa batalla cultural. Y creo que lo económico no basta, lamentablemente, y te lo demuestra el hecho de que hoy temas como el aborto, como la agenda de la educación sexual, ¿no? Los temas de género, sean temas que no han sido puestos por los medios de prensa, que siempre trataron de evitar estos temas, sino que han sido puestos en la agenda pública de discusión por la población y cómo a punta de presión, porque ha sido la gente la que ha salido a las calles a protestar demostrando que este sí es un tema importante, no para los políticos, sí para la población. Por lo tanto, es la población la que te lo ha puesto en la agenda. El problema, dime, Ajá. dime. Si tuvieras que apuntar, digamos, cuál es la principal trastienda que hay detrás de la agenda abortista, que incluso parece que ya va a entrar en Chile con este cambio de constitución, la principal trastienda, ¿cuál tú crees que es, aparte de, por supuesto, el eufemismo de derechos de la mujer? No. El principal objetivo es control demográfico, sin ninguna duda. Ahora, aquí entraríamos a un tema muchísimo más complejo, que son las cosas que yo estoy hace un par de años ya difundiendo en diferentes países de la región, ¿Sí? que este es un componente de control demográfico que tiene a los elementos o las variables tecnológicas como herramientas fundamentales de este control. Lamentablemente, la gran barrera para que la gente crea lo que uno está diciendo, le tome atención a lo que uno está diciendo, no es que uno plantee teorías de conspiración. El gran limitante o la gran limitación es la profunda y extendida ignorancia de la gente sobre las tecnologías que hoy existen, qué aplicaciones se les están dando y qué nivel de desarrollo tienen. Por ejemplo, ya es posible, y esto para que la gente lo piense, ya es posible científicamente derivar de células madre de hombres y mujeres, o sea, indistintamente del sexo de la persona, a partir de células madre tú puedes derivar espermatozoides y óvulos. ¿Qué significa esto? Que tú de células madre de una mujer puedes desarrollar espermatozoides. Ya no necesitas a los hombres. Esto fue logrado en el año 2014, se publica un paper en la revista Nature, que es una de las principales revistas científicas, confirmando esto. Ya es posible la ectogénesis, es decir, extraer embriones o fetos de las madres del útero materno y ponerlos en aparatos que se llaman biobolsas. Y se han llevado a término esos embarazos externos, por eso se llama ectogénesis, la formación afuera de. Esto antes se veía en las películas, cuando veías esta cápsula, ¿no? Con esta gelatina transparente y estas criaturas que se movían. Bueno, ya no es ciencia ficción. Simplemente pónganse a pensar, le digo a la gente que se ponga a pensar, ¿qué significaría esto? ¿Serían necesarios los hombres en el proceso reproductivo? ¿Sería necesario que la mujer que se quede embarazada, si es que ya puedes hacerlo? ¿Por qué se habla de personas gestantes y ya no de mujeres gestantes? ¿No hay alguna relación con lo que uno está diciendo? Sí. Entonces, lo que yo estoy viendo es control demográfico, y esta es la gran advertencia, control demográfico en el cual el proceso reproductivo del ser humano, desde el principio, desde el cortejo ¿no? hasta el embarazo, esté mediado completamente por tecnología. Y Sí. eso sería terrible. Sí, y también agrego, pues, justamente lo que tú dices de la ignorancia de las tecnologías hoy en día, también tal vez yo me pongo a pensar en el tema de que las personas ya no hacen juicios de valor por sí mismos, y tengo un ejemplo muy específico para decirte esto. Hoy día todos los medios mainstream son los que dictan la verdad y la mentira, lo que es lo real y lo irreal. Ahorita hace poco se publicó en el New York Times, tú sabrás incluso mejor que yo del tema, que finalmente el periódico estadounidense ha admitido que el tema de los correos de Hunter Biden es real. Y es increíble, y, o sea, y realmente me abruma hablar del tema, porque 5 días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el New York Post fue baneado de todas sus cuentas de Twitter y de todos los medios de comunicación, y salieron a decir, por supuesto, con esta carta rastrera, que realmente ya se les está acabando la tinta de tanto que lo han utilizado, de que son los rusos que se han entrometido en todo este tema. Entonces, también de cierta manera, cuando una persona como tú, estudiosa, que viene a pensar y dice todos estos temas, como no es ese medio confiable, histórico, dígase CNN, dígase BBC, terminamos siendo conspiranoicos, Miklos. Entonces, ¿cómo se rompe esa barrera?
Lamentablemente se rompe a punta de golpe. ¿Cómo me refiero, a qué me refiero con esto? La gente, sobre todo en nuestra región, aprende de dos formas. Le metes la mano a la billetera o lo agarras a palos. Lamentablemente ha sido así. Entonces, cuando digo que los agarras a palos, es que no es que uno los agarra a palos, sino que la realidad los va a agarrar a palos. Por Y supuesto. simplemente que empiecen a reaccionar. ¿Por qué? O sea, pueden tener una opción, ¿no? Lo que tú bien dices, los medios de prensa confiables, con sus fact-checkers, ¿no? Estos muchachitos sin ninguna formación universitaria que vienen a decir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Ajá. Tienes esa opción donde sabes que hay intereses económicos y que esa gente lo hace por plata, y por el otro lado tienes a dementes como nosotros, ¿no? Que simplemente porque, no sé, la gente tiene que ponerse a pensar, ¿qué motivaría a una persona, a personas como nosotros a decir cosas diferentes? Sí. Y ¿Quién te quiero... nos paga? ¿Cuál es la motivación? Simplemente que estudien las motivaciones. Ese es un aspecto. Y segundo, yo no tengo intereses, ninguno, salvo el hecho de que mi familia, mis amigos, mis compatriotas y la gente de bien en todo el mundo tenga una mejor vida y que no se le lleve esta basura que se está configurando hoy, ¿no? Con el cuento de la inclusión, de la diversidad, de la justicia social, porque todo lo que está ocurriendo, y esto es un consejo para la gente, mientras más endulzadas y utilizadas sean esas palabras, Más peor va a ser la superficiales. realidad. Sí, más Peor va a ser la superficiales. realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Miklos, te quiero tocar el tema, bueno, para los que recién llegan a la transmisión, estamos con Miklos Lukács, él es peruano, descendiente de húngaros, PhD en la Universidad de Manchester, politólogo, estamos hablando. Ahora te quiero preguntar el tema Rusia-Ucrania. Tú eres una persona, pues, que muchas personas sintonizan tus charlas en YouTube, y tú has tenido comentarios, y también en tus redes sociales, comentarios polémicos con el tema de Ucrania-Rusia. Tú obviamente, pues, has aclarado en tus videos tus posiciones, quisiera que los aclares en este momento porque los mismos medios de comunicación que estamos hablando en este momento, pues son los que nos dicen estas verdades ahora, que las personas que dudan, pues dejan ese ápice aún en el aire de decir, pues esto está muy endulzado, está muy parcializado, pues han vetado completamente a Russia Today, como si ellos siempre dijeran la verdad, por supuesto. Y eso no es posicionarse en ningún lado del espectro político, es simplemente decir las cosas como son. Han dicho que Rusia Today es propaganda rusa, perfecto, estamos de acuerdo, pero ellos tampoco es que son la verdad absoluta, eso que quede claro, dejo esa disyuntiva en el aire. Pero ahorita estamos todas las personas, tanto de derecha, de izquierda, conservadores, liberales, progresistas, en la discusión de que si yo soy de derecha, tengo que estar con Ucrania, si yo soy de derecha nacionalista, tengo que estar con Putin, si yo soy de izquierda, Putin patrocina el socialismo del siglo XXI, entonces debería estar con él. ¿Cómo, tú crees que esto tiene que ver, pues, en cuestión de posicionamientos, cómo una persona, dependiendo del pensamiento político, debe ver el espectro político entre Ucrania y Rusia de la manera más parcial posible, más Sí, imparcial? gracias por hacer esta pregunta porque creo que es fundamental y creo que revela también cuáles deberían ser los límites de las ideologías políticas o de los posicionamientos políticos. La ideología política es un instrumento de guía. Te guía te facilita o te ayuda a interpretar realidades complejas. Sí. Pero la ideología no es la verdad. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo deberíamos, bien planteada la pregunta, cómo deberíamos ver el mundo, deberíamos posicionarnos en este conflicto en relación a nuestro posicionamiento ideológico? Yo creo que la respuesta es que tu ideología no tiene nada que ver aquí. Lo que tiene que guiarte es la búsqueda de la verdad. Sí. Eso. Y para la verdad, discúlpame, no hay ideología dominante. No es que los liberales tengan más acceso a la verdad que los conservadores, incluso que los comunistas o los socialistas. Es la búsqueda de la verdad. Y yo es lo que yo he tratado de hacer en todo este conflicto, es tratar de buscar la verdad, por más difícil que esto sea. Pero ¿con qué propósito? Hay un propósito detrás. Cuando la gente me decía, porque a mí me acusaron de pro-Putin, eso fue lo que a mí me motivó a sacar este video, ¿no? Donde yo Pero tú disculpo. condenas inequívocamente la Pero por agresión de supuesto, Rusia a Ucrania, pero sí. a ver, o sea, es que lamentablemente es como que hay que ser validado por el No, no, lumpen. sí, pero para No, que no, no, quede me claro, entiendo. para que quede claro, sí, sí. Quiero responderlo de esta manera. O sea, Ajá. como que el lumpen ¿no? El lumpen te exige validación y yo tengo que públicamente azotarme y decirle, sí, muchachos, yo también estoy con ustedes. Con todo respeto, me importa un carajo lo que piense el lumpen. Sí.
Te lo digo así sinceramente, lo digo con todo el respeto del mundo. Entonces, yo no me voy a validar porque tengo que pasar por la etapa de validación del populacho. Me importa un carajo. Lo que yo digo es, mi posición es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que si Rusia inicia la invasión de Ucrania, Rusia inicia la guerra. Y ojo, digo Rusia, no Putin, porque este es otro caso de imbecilización colectiva, que tanto se le critica al progresismo cuando te reduce etiquetas como homofóbico, misógino. Ahora la última es pro-Putin. Y lo gracioso es que ya no son progres los que te dicen, sino que gente de derecha que te está diciendo pro-Putin porque simplemente no te sumaste pues, a poner la banderita de Ucrania en tu perfil de Twitter para demostrar cuán moralmente virtuoso eres a la comunidad. Yo no me presto a esas estupideces. Lo que yo estoy diciendo es, Putin invade con Rusia, el ejército ruso es culpable. Ellos responden la pregunta del quién empezó la guerra, Rusia. La segunda pregunta, tan importante, es ¿por qué empezó la guerra? Y esta es la pregunta que no quieren responder los que te dicen que Putin es el culpable. ¿Y tú cómo Bueno, la respondes, Miklos? que fue una presión de Occidente que viene de hace muchos años y una presión de los líderes progresistas, de esta basura, de esta maquinaria progresista, que no tiene ningún respeto por el concepto del Estado-Nación, que lo único que quiere es estandarizar el pensamiento, estandarizar las instituciones, que busca avasallar a gobiernos que sean o no democráticamente elegidos, son los que están operando en sus países. Y para Occidente, para este Occidente progresista, no el Occidente judeo-cristiano, que es el que defendemos nosotros, sino el Occidente progre, el Occidente disolvente, el Occidente de la bandera LGBT, de la bandera del arco iris. Antidemocrático es todo aquel gobierno que se opone o rechaza o constituye un obstáculo para este expansionismo globalista. Lo que ellos están haciendo, a ellos no les importa Ucrania. Ucrania, lo que han hecho estos desgraciados es, presionando la expansión de la OTAN hacia el este, lo que han hecho es llevar al pueblo ucraniano, forzarles y endilgarles una guerra que el pueblo ucraniano hoy está pagando. Me importa la gente de Ucrania, la que está muriendo. Ellos sí me importan. Zelensky, Pero Miklos, Zelensky me parece Zelensky me parece un chiste, es un producto de marketing. O sea, tratar de crear de la nada que un actor ahora es un valiente Napoleón, por favor, es caer en la misma propaganda estupidizante que durante años nos han tenido el progresismo. Lo sí. que me Dos molesta es últimas que... preguntitas, Miklos. Sí. Tú mencionas esto, pero, por ejemplo, yo pienso en el año 2000, en 2013 o 2014, antes de que se den Euromaidán, Yanukovych me parece que era el presidente ucraniano, Víctor Yanukovych. él era prorruso, por eso no termina firmando con la Unión Europea. Yo me pongo a pensar, los ucranianos sí, no, realmente Ucrania nunca fue un país independiente desde la Rus de Kiev, estamos hablando siglos atrás, Llevan comenzó rusos, claro. pues, la revolución de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, para que nos vamos a alargar. Pero el punto es que Ucrania, desde la disolución de la Unión Soviética, ha sido un país independiente con buenas relaciones con Rusia, que democráticamente quiso pertenecer a estos tratados internacionales o incluso a la Unión Europea. Thomas Friedman en el New York Times hablaba de que lo que más le da miedo a Rusia, más que entren a la OTAN los ucranianos, sino que ingresen a la Unión Europea. Todo eso me parece pues benévolo de cierta manera, o al menos desde la perspectiva pues democrática, liberal, occidental, y llega Putin, que es un autócrata, que es todo antes que un demócrata, e invade Ucrania. Entonces, en esa base, en esa historia base, suena Putin malo, Ucrania bueno. Tú ahí, con tu irreverencia y con tu picardía, ¿cómo entras ahí, digamos, para romper ese paradigma de discurso? Es que lo que pasa es que cuando haces este tipo de análisis y trata de buscar soluciones, lo que uno tiene que hacer es empezar a usar microscopio y Sí. empezar a profundizar en el concepto. Entonces, Ucrania no es que sea Ucrania, uy, Ucrania, tú ves en el mapa este país, Ucrania. Ucrania, tú cuando haces el zoom vas a ver que en la zona, si tú la partes así más o menos en diagonal, en una mitad, el noroeste, por decirlo de alguna manera, es ucraniano mayoritariamente y el sureste es étnicamente ruso. Son rusos viviendo en Ucrania. Claro. Entonces, Ahí están cuando las uno repúblicas populares independientes, ahí Donetsk y está, Lugansk. entre ellas el Donbass, Crimea, ¿no? Odessa, toda esa zona. Bueno, Transnistria, que también es una zona ya pegada a Moldavia, que es casi rusa. Entonces, cuando tú dices eso, cuando dices Ucrania, uno está obviando estas diferencias demográficas y étnicas y lingüísticas. Esas personas no quieren ser parte de Ucrania, quieren ser parte de Rusia, no de Ucrania.
Y étnicamente tú puedes hacer una distinción. 20% rusos, el resto por ciento ucranianos. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que exista que exista unanimidad en la decisión de unirse hacia Europa. Otra cosa, étnicamente y lingüísticamente, los ucranianos están más cerca que los rusos que de los europeos occidentales Ujú. étnicamente. Entonces, ¿tú cómo explicas? Dices, bueno, ¿por qué entonces existiría esta decisión? No, porque uno podría decir la decisión soberana de los ucranianos para unirse a Occidente. Habría que considerar también la enorme propaganda que los gobiernos de Occidente y organizaciones filantrópicas, entre ellas la más importante, la que financió fuertemente el Euromaidán, que fue el Open Society Foundations de George Soros, que Sí. esto es un hecho, o sea, ni siquiera esto es conspiración, esto es un hecho, hasta el propio website de ellos lo señala, o sea, y Soros en las entrevistas con mucho orgullo, él dice, sí, yo ayudé a destruir Ucrania, porque esta gente piensa de esta manera. Entonces, tú pones esas consideraciones y dices, bueno, en realidad se está tratando, ¿no? de incorporar hacia la esfera, es casi una situación antinatura, de tratar de incorporar una etnia, una cultura que es mucho más afín a Rusia, Sí. y Rusia mucho más afín a Ucrania que lo que son afines a París, a Bruselas, a Berlín o a Londres. Esto es Claro. un hecho. Entonces, tú me dices la autodeterminación de los pueblos. Perfecto, yo te digo sí, pero los pueblos también, los estados, tienen condicionamientos en esas decisiones. Ujú. No es que Ucrania tenga la culpa de haber existido al lado de Rusia, o que Finlandia también esté aplastada ahí en el norte con el gigante ruso al lado. O Ujú. no es la culpa de Bangladesh estar entre la India, pues, y no sé, y China. Sí. No es culpa de ellos, Ujú. pero tú tomas decisiones en cuanto, o sea, el ejercicio de tu autodeterminación, de tu soberanía, implica tomar decisiones y esas decisiones van a tener consecuencias. Entonces tú puedes decir, ya, perfecto, en mi decisión soberana quiero ser parte de la Unión Europea y después de la OTAN. Pero esa decisión va a tener consecuencias porque pone a Rusia justificadamente en alerta frente a una posible intervención de la OTAN militar en su país. ¿Por qué? Porque Ucrania, la frontera ucraniana está solamente a 320 kilómetros de Volgogrado. Y Volgogrado es un centro neurálgico. ¿Por qué? Porque Volgogrado es el río Volga que conecta con el Mar Negro. Ujú. Tienes a partir de esa zona el puerto de Sebastopol, que es el único puerto que opera todo el año, porque no se Ujú. congelan las aguas. Es una zona vital donde fluye no solamente vamos a decir, comercio del gas, del petróleo, el tránsito o sea, cereales, granos, todo. Y Ujú. ese río llega incluso hasta Moscú. Entonces, simplemente en un ataque, tú revientas Volgogrado y se acabó Rusia. Sí. Los rusos hay que Carlos, entender al ruso. Ese es el problema. Yo no estoy justificando la guerra. Es horrible la guerra y lo que está ocurriendo son atrocidades. Pero las atrocidades tampoco son unilaterales. No solamente son de rusos contra ucranianos. Ve los medios no tradicionales cómo están también presentando evidencia del maltrato que están recibiendo tanto ciudadanos rusos como ciudadanos ucranianos por parte de facciones del ejército ucraniano, del batallón Azov. así es. Miklos, sabemos que tienes poco tiempo, así que te hago las últimas dos preguntas y te agradezco por estar aquí. La primera, teniendo toda la información que tienes tú sobre la mesa, ¿cómo crees que va a terminar esto? Se habla de tercera guerra, de que Rusia, su invasión va a terminar perdiendo porque ya nadie quiere hacer comercio exterior con ellos. Se habla mucho de la posibilidad de China, qué papel va a jugar. ¿Tú cómo crees que termine este conflicto? A ver, invasión militar rusa a países de la OTAN, no creo que haya. O sea, yo creo que la operación militar va a quedar circunscrita a Ucrania, porque Rusia sabe, Putin sabe que si invade un país miembro de la OTAN, ahí se activa el artículo 5 de la OTAN y entran todos en la defensa. Y militarmente, la OTAN es mucho más fuerte que Rusia. Ujú. Entonces, ¿qué obligaría esa situación? Obligaría a Rusia a usar armas nucleares, porque sería lo único que le evitaría ser aplastada por la superioridad militar de la OTAN. Entonces creo que va a quedarse confinado al aspecto de Ucrania. Ucrania creo que terminado esta guerra va a perder territorios. Y yo creo que gran parte de los territorios que eran ocupados por los rusos van a terminar siendo parte de Rusia. Claro, Es la decir, República de Donetsk, Lugansk. Ujú. Lugansk y todo el este, Transnistria, el norte, incluso hay unas partes ahí que tienen, ¿no? Que son rusas. Yo creo que ese territorio va a terminar anexado. Ahora, esa es una parte. Dos, en términos vamos a decir, China. Yo creo que en cualquier momento China va a aprovechar el barullo para invadir Taiwán y anexar Taiwán.
y nadie va a poder hacer nada al respecto. Tres, creo que el gran impacto va a darse, y ya se está dando, en el precio de, ¿no? de la energía, va a subir muy fuertemente. Eso es un proceso inflacionario de largo plazo. Yo creo que se está buscando, y esto es parte de lo que, ¿no? del gran reseteo económico. Curiosamente, el sector de energía, el que se está viendo afectado, aumentas el costo de los combustibles y aumenta todo. Entonces creo que va a haber un periodo económico muy, muy oscuro para la gente. Vamos a ver elevados niveles de pobreza en los próximos años, lamentablemente, escasez alimentaria, escasez de combustible. Creo que ahí se produce un reseteo económico donde gradualmente se va a exigir, ¿no? En base a esta desesperación popular, se va a exigir, o sea, o vamos a ver una mayor o una creciente intervención del Estado, estados más intervencionistas. Y mira qué curioso, para que veas que esto no es simplemente una especulación. Qué curioso que en toda América Latina, los presidentes que tú estás sacando son presidentes colectivistas, precisos para una situación donde se requiera mayor intervención estatal, porque eso es lo que querían. Me parece curiosísimo y que se dé en todos los países. Sí. Eso a mí me parece rarísimo. O sea, no es raro, para mí no hay coincidencias en eso, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer eso. Sí, gradualmente el cambio demográfico es, bueno, Petro parece que ya va a ganar en Colombia, a no ser que Federico Fico Gutiérrez pues obre un milagro en las encuestas. Que sería lo mismo, porque Fico Gutiérrez también es vamos a decir, es un libre pro, es una derechita tibiona que al final te termina imponiendo la agenda LGBT, el aborto, o sea, da lo mismo. Claro, claro. Ya para terminar, Miklos, y aprovechar, pues, tú eres peruano, no te hemos preguntado nada de tu queridísimo Perú. Moción de vacancia a Pedro Castillo. Corta ya para terminar porque sé que tienes poco tiempo. ¿Tú crees que sea exitosa? Mira, llevan meses con el tema de la vacancia y hasta ahora no lo sacan. Ni las calles ni el Parlamento van a sacar a Pedro Castillo. Lo va a sacar el poder detrás del poder en el Perú, que viene gobernando desde la caída de Fujimori hasta la fecha, que es lo que conocemos en el Perú como los caviares, que es un grupo de ONGeros, ¿no? Financiados también desde el extranjero, que son los que han durante todos estos años ido infiltrando el poder judicial, el poder legislativo, las fuerzas armadas, las universidades, y que han generado un aparato de represión, los medios de prensa, que han generado un aparato de represión y persecución, ¿no? Una dictadura suave, ¿no? En la cual ellos realmente deciden quiénes quedan y quiénes van. Han caído todos los últimos presidentes han caído por casos de corrupción. Y la gente, la misma gente que acompañaba a estos presidentes, a cada uno de ellos durante sus campañas, sean periodistas, sean ONGeros, siguen ahí haciendo lo mismo de siempre. Entonces, va a pasar cuando esta gentuza decida que es el momento de Castillo de salir, ahí va a salir Castillo. Pero no lo saca ni la calle ni el Poder Legislativo. Vamos a ver qué pasa. Miklos, muchísimas gracias por la invitación, digamos, por venir al programa. Esperemos que te podamos ver mucho más tiempo acá en Radio Fuego para Ecuador. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer y para mis amigos de Ecuador, es probable que vaya este o el próximo año ya a una serie de conferencias ahí en el país. Pero mientras tanto, bueno, a la distancia un fuerte abrazo para todos. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.